12 de abril, para quienes amamos la Fórmula 1, quienes la seguimos desde muy chico, hablo por mí, cuando con mi papá íbamos al Autódromo de Buenos Aires a ver a nuestro gran superhéroe en ese momento, no es un día más. Nuestro superhéroe tiene nombre y apellido, se llama Carlos Alberto Reutemann, el Lole, y un día como hoy, pero de 1942, nacía. Es decir, que hoy, domingo 12 de abril del 2026, estaría cumpliendo 84 años. Reutemann fue un gran disparador. Me acuerdo de las volteretas que hacía mi viejo para poder conseguir un lugar y llevarme a no solamente a ver a Reutemann, sino a ver a aquellos que idolatraba por televisión y a los que muchas veces emulaba con mis autitos de colección, esos Matchbox, con Reutemann como estandarte, pero también con un montón de pilotos que, después nos llevaban a jugar en la calle con los autitos de plástico, cortándole la base, la parte de abajo, llenándolos de plastilina o de arcilla, poniéndole una cuchara, quitándole las dos ruedas de adelante para jugar en donde yo vivía en la calle. No había tránsito, no había autos, había seguridad, se podía, siendo pibe, trazar con un ladrillo un circuito en el asfalto y ahí jugar. Jugaba con todos los pibes de la cuadra donde yo vivía, nos divertíamos mucho. Me acuerdo que más allá del auto de Reutemann, porque todos queríamos tener el auto de Reutemann y en un momento hasta entre nosotros lo prohibimos y teníamos que elegir otros. Elegí el Renault, ese Renault que en un momento tuvo los números 15 y 16. Yo había elegido el de René Arnoux. Después había elegido en otro momento el Tyrrell, que era el de 6 ruedas, el de Jody Scheckter, pero para el juego no me servía porque le tenía que sacar 4 ruedas y era un auto tradicional y rompía con esa magia del Tyrrell de 6 ruedas. En un momento determinado, me acuerdo que no es que estaba triste, pero estaba medio desanimado porque la Fórmula 1 venía en 1981 y no teníamos entradas para ir hasta que mi papá, por intermedio de alguien, consiguió y me lo dijo el sábado a la noche. Y fuimos a ver esa carrera, que terminó ganando Nelson Piquet. En aquel momento Piquet corría con Brabham, el Lole fue segundo, y detrás del Lole apareció Alain Prost, que después se iba a consagrar y se iba a convertir en una de las grandes figuras, ¿no?, del automovilismo internacional. Atrás de ellos Alan Jones, que iba a ser en definitiva el enemigo número 1 de Reutemann, por más que eran compañeros en la pelea por el campeonato. Ese René Arnoux del que yo le hablé recién, Elio De Angelis, pilotos en ese 81 como Ricardo Zunino, que corría con Tyrrell, el sanjuanino, pilotos como Miguel Ángel Guerra, que en esa carrera no pudo largar con el Osella, quedó con un DNQ, es decir, que no clasificó. Eran muchos los autos, clasificaban 22 o 23 y él quedó ahí en la puerta con el Osella. Zunino terminó 13º esa carrera que, insisto, ganó Nelson Piquet y que fue mágica por un montón de motivos. Primero, por cómo terminé yendo a la carrera ese domingo con mi papá. Después, por cómo se dio la carrera, con Piquet dominador absoluto y con Reutemann siendo segundo y subiendo al podio. Después, porque la Fórmula 1 movió el Boca River, sí, el Boca River para los más chicos. El clásico que tenía a Maradona como símbolo de Boca se jugó el viernes 10 en una Bombonera que estaba reventada de gente, explotada de gente, con muchos pilotos de la Fórmula 1 en un palco y siguiendo el partido. Lluvia, barro, un golazo de Maradona que, si lo buscan
aquí en YouTube lo van a encontrar haciendo arrastrar a Filiol y que en la imagen se caiga un fotógrafo y en el momento del festejo de Diego, Brindisi, su gran actuación. Pero aquel año fue mágico, porque después la Fórmula 1 perdió recorrido en la Argentina. Porque después la Fórmula 1 empezó a ir para otros lados, por más que teníamos algunos pilotos. Y después la historia del 98, también un 12 de abril. Reutemann nació el 12 de abril, la carrera del 81 se corrió un domingo 12 de abril, y un domingo 12 de abril, pero de 1998, pasó por última vez la Fórmula 1 por la República Argentina. En ese cuatrienio, 95, 96, 97 y 98, que bueno, se produjo a partir de Felipe Magoff, de Fernando Tornello y de un montón de empresarios, el regreso de la F1 a lo que hoy se conoce como Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el Autódromo de Buenos Aires. En un momento fue el circuito 15 en el 81, para este regreso en el 98 el circuito 6, un autódromo que fue remodelado para la ocasión o para las ocasiones a partir del 95 y que iba a tener como ganador a Michael Schumacher. Ese Schumacher que era bicampeón con Benetton, pero que llegaba a Ferrari y que buscaba terminar siendo lo que fue, el dominador absoluto y el ídolo de muchísima gente alrededor del mundo. Ferrari en ese momento estaba en sequía, iba a seguir hasta fin de siglo con la sequía, pero en la Argentina, entre la comunidad italiana y el fanatismo por Ferrari fuera de los italianos, la victoria de Schumacher fue muy festejada. Después me acuerdo que el segundo fue Mika Häkkinen. Allí ya no fui con mi viejo como compañero de aventuras comprando una entrada. Sí me acuerdo que le conseguí a mi viejo una entrada para él y para su amigo para ver la carrera, pero yo fui a trabajar, fui acreditado y fue muy divertido todo. Ese año, los 4 años fui a trabajar como acreditado. Mika Häkkinen fue segundo en aquel momento, corría con McLaren, y el tercero fue Eddie Irvine, que era el compañero de equipo de Schumacher. En esa carrera también hubo un argentino, porque corrió Tuero, Esteban, que corría con Minardi, en ese momento fue parte de la carrera, largó desde el puesto número 20, y apenas pudo completar 63 de las 72 vueltas que tuvo la carrera. Un accidente lo dejó, un golpe en realidad lo dejó afuera. Muchas cosas que unen al 12 de abril, ¿no? En esa carrera del 98 me acuerdo que Coulthard en un momento fue primero, Häkkinen fue primero, Schumacher fue primero, hasta que después, en un momento determinado de la carrera, Schumi agarró la punta y no la soltó más. Y terminó siendo el gran vencedor, el último ganador en suelo argentino. Y hay una posibilidad, una esperanza, una chance que, venga otra vez la Fórmula 1 a la República Argentina. ¿Cómo? A través de una reunión que se va a dar en Miami en los próximos días y en la que va a participar Stefano Domenicali, que es el máximo responsable de la Fórmula 1, los responsables también de la empresa Liberty, van a ir enviados del gobierno de la ciudad en la República Argentina. Seguramente estará Felipe Magoff, que es siempre un nexo entre la Argentina y la Fórmula 1. Y hay una cosa que también la gente tiene que saber, que si se da, entraría en rotación, como muchos circuitos están entrando en los próximos años en rotación, Zandvoort, Spa, Imola, Barcelona, por nombrar algunos, otros con contratos larguísimos como Miami hasta el 2041, pero que en el caso de que se dé, no será el Gran Premio de la Argentina, será el Gran Premio de Buenos Aires, el Gran Premio de la ciudad de Buenos Aires, como ocurre en San Pablo, que ya no es más el Gran Premio de Brasil, sino
el Gran Premio Ciudad de San Pablo, o como ocurre en México, cuando se corre en el circuito Hermanos Rodríguez, que ya no es más el Gran Premio de México, sino el Gran Premio Ciudad de México. La posibilidad está. El circuito se está haciendo a nuevo, el autódromo se tiró abajo, se está reacondicionando para el año que viene, para la carrera del MotoGP, y con una extensión de 600 metros en la zona donde está la horquilla hoy y sobre el sector donde está el kartódromo, bueno, se extendería a un circuito de unos 5.000 metros para que la Fórmula 1 pueda desembarcar nuevamente en la Argentina. Simplemente recuerdos del 12 de abril. Para muchos el 12 de abril es un día más en el calendario, para otros es el día de su cumpleaños, para otros simplemente es hoy un domingo más de los tantos y la pasan en familia, con amigos, disfrutando de un día soleado en la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, los que amamos la Fórmula 1, los que crecimos con nuestro superhéroe, hoy sería el cumpleaños de Reutemann, el número 84. Y el recuerdo de estas dos carreras, la del 81 que ganó Piquet y la del 98 que ganó Schumacher, con un pequeño detalle más. A esta altura, yo estaría grabando el video contándoles lo que ocurrió en Bahrein, en una carrera que se canceló a partir de la guerra que se vive y a partir de toda la situación sociopolítica que se está dando, geopolítica, que se está dando en esa zona del mundo. Lo mismo ocurriría el domingo próximo, ¿no? Con el Gran Premio de Arabia. Pero justo el video nos permite recordar a Reutemann, recordar las carreras del 81 y del 98 y llevarme a mí, a mis tiempos de pibe, a mis tiempos en los que jugueteaba en el cordón de la vereda con los Matchbox o en la calle, sobre el asfalto, cuando no venían los autos, que pasaban muy pocos en ese momento por la zona donde yo vivía, y jugar con mis amigos de la cuadra, con los autos de plástico de la Fórmula 1, con plastilina o masilla, con la cuchara, que mi abuela me retaba, mi abuela María, porque se las iba robando para armar estos autos, que tenía más de uno. Tenía 3 o 4 porque iba jugueteando muchos con ellos. Después, por supuesto, nos fuimos al Scalextric y a otros juegos cuando fuimos un poco más grandes. Pero el recuerdo valió la pena. 12 de abril. Pasamos por el 42, pasamos por el 81, pasamos por el 98 y pasamos por el 2026, que debió haber carrera y se canceló por la guerra.